¿Por qué sí el suelo puede presentar un esfuerzo de tensión, de compresión o de cortante? Por el peso que se le llega a aplicar. ¿Ok? Por el peso que se le llega a aplicar. Si yo estoy aplicando un peso, ¿qué tipo de esfuerzo creen que se genere en el suelo? A ver, pensemos en un elemento. Si yo voy a aplicar un pilote, ¿qué tipo de esfuerzo creen que genere un pilote en el suelo? Pues si es excesiva la carga, sería cortante. ¿Ok? Una cimentación como esa zapata aislada que yo tengo ahí en la pantalla ahorita. Dependiendo si es, bueno, si tiene la zapata, si no tiene la zapata, sería dirigida hacia otra columna, entonces sería de compresión. Pero si tiene la zapata, siento que sería de, de cortante también. ¿Ok? Una losa de cimentación. Dependiendo los factores exógenos como el viento, clima, humedad, etcétera, pues podría ser de todos, cortante, torsión, compresión y tensión. Y Porque en una, si es de cimentación, sí, porque si es de entrepiso, no, ¿o sí? no, exacto, por eso es una losa de cimentación. Sí, por eso creo que ahí en una de cimentación aplicarían todos. Muy bien. Y en una carretera, ¿qué tipo de esfuerzos se generan? Dependiendo si la carretera es De en un compresión, puente. ¿no? ¿Ok? Por ahí alguien dijo de compresión, creo. Sí, creo que, bueno, según yo, de compresión. ¿Por qué de compresión? Por el... mm, Yo digo que también, si en dado caso de que fuera la que dijo Abimael, yo creo que le incluiría yo la de torsión por los niveles que se deben de aplicar para las medidas de un terraplén y todo. ¿Ok? O sea, las divisiones entre carriles. Muy bien. Pues precisamente estos esfuerzos nosotros los podemos encontrar en el suelo, porque al final el suelo se va a comportar como una estructura. Recuerden que el suelo tiene una composición por partículas y esa composición por partículas finalmente están en contactos unas con otras, haciendo una transmisión de cargas, que esas cargas pueden ser una fuerza. Básicamente el suelo lo que está recibiendo es la carga que recibe de los edificios o edificaciones o algún tipo de estructura. Por lo tanto, el suelo va a ser considerado como una estructura con sus diferentes elementos y al ser considerado una estructura, este elemento va a ser sometido a diferentes esfuerzos como son los que tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar con la parte de la tensión precisamente en suelos. Tensiones. Dice que en el suelo yo voy a tener tres tipos de tensiones, ¿de acuerdo? Conocidas como tensiones vírgenes, tensiones inducidas y tensiones geoestáticas. Si yo veo la definición de tensiones vírgenes, en pocas palabras me dice que existen independientemente de la interferencia del hombre. Por lo tanto, son ocasionadas por cuestiones geoestáticas y tectónicas. Cuando yo involucro la palabra tectónica, estoy hablando de movimientos de la Tierra. Si ustedes se acuerdan de sus clases de geografía, de la secundaria y de la prepa, creo todavía se lleva geografía si no me equivoco, bueno, pues nos decía precisamente que nuestra superficie terrestre está compuesta por una serie de placas tectónicas y estas placas tectónicas están flotando, se están desplazando. Obviamente su desplazamiento es mínimo, eso es a una velocidad muy lenta y nosotros no alcanzamos a percibirlas. Pero cuando hay una liberación de energía, ¿por qué? Porque en el subsuelo nosotros tenemos energía geotérmica a base de lava y de diferentes cámaras de presión de gases que están ahí contenidos. Bueno, cuando se libera esa energía por alguna cuestión
no necesariamente que tenga que ver con la actividad humana, bueno, pues va a generar un movimiento en definitiva perceptible por el hombre, que son nuestros famosos sismos. Muy bien. Me dice entonces que el suelo va a estar sometido a tensiones por cosas en las cuales el hombre no tiene que ver, sin embargo, existen, ¿de acuerdo? Quiero que piensen, por ejemplo, en la ladera de un cerro. Y de pronto, estas características exógenas de las cuales nos hablaba Diego ahorita, como son clima y demás, quiero que piensen en lo siguiente, en la ladera de un cerro. Esa ladera está llena de árboles y de vegetación similar a lo que tenemos aquí en la Marquesa, en la carretera en la México-Toluca. O si alguna vez han tenido la oportunidad de tomar la carretera que va de Toluca a Cuernavaca por Tres Marías, precisamente por las lagunas de Zempoala, a ese tipo de ladera de cerro me refiero. Completamente boscosas, incluso se parece bastante a la que está bajando por la México-Puebla hacia la ciudad de Puebla precisamente. Bueno, es un año atípico, quiere decir que no es normal. Ese año tenemos una temporada de ciclones que duró todavía más de lo normal y entonces lleva como 3 semanas sin que haya dejado de llover. Y de pronto hemos tenido estas lluvias torrenciales y de pronto tenemos estas lluvias eh, que les vamos a llamar que son de baja intensidad pero continuas, que nos vamos a dormir y está lloviendo y nos despertamos a medianoche y está lloviendo y me despierto al día siguiente y sigue lloviendo y me voy a la escuela, me voy a trabajar y sigue lloviendo y ya como por ahí de las 6 de la tarde de 2 días después deja de llover. Ok, pero incluso ya sus zapatos están mojados, su ropa no se ha secado, los suelos están más que encharcados por todas partes porque ha llovido tanto que ni siquiera ha dado la oportunidad de que se seque. Imagínense esa ladera con árboles, y esos son árboles además de alturas considerables y de pesos considerables, y que en el suelo, en definitiva, pues tengo una serie de vegetación baja también. Y de pronto, como estamos en época de ciclones y de huracanes, pues empieza a hacer viento. Entonces, esta ladera que yo les estoy describiendo de un cerro, la podemos visualizar de la siguiente forma. Yo voy a tener, pues, un cerro, ahí está mi cerro, con una serie de árboles en en toda esta parte, tengo mis árboles. Ok, mi ladera del cerro con mis árboles y quiero que se imaginen que empieza a correr el viento precisamente. Bueno, pues entonces voy a tener empujes laterales porque está corriendo el viento. ¿Qué va a pasar con la copa de los árboles o qué va a pasar con estos árboles precisamente que están aquí? Bueno, pues por el empuje lateral se van a empezar a mecer. Generalmente, pues se van a empezar a inclinar y van a generar este movimiento así de un lado al otro en sus copas. Nosotros sabemos que los árboles pues tienen raíces en la parte de abajo. Todos estos árboles tienen sus raíces en la parte de abajo. Si yo me imagino, si yo me imagino entonces el viento como una fuerza y yo me imagino el árbol como una estructura y el suelo que es mi otra estructura donde se está empotrando, quiero que piensen entonces en una columna que está recibiendo una trave. Precisamente tengo aquí mi zona de empotramiento y yo una trave que está en cantilever y yo le voy a aplicar un peso aquí, en esta partecita de acá. Muy bien. Ahora quiero que se imaginen todo esto que yo describí al revés. Este sistema lo que voy a hacer es que lo voy a tener en una posición horizontal. Ok, ahí está el giro que quería que viéramos. Yo tengo entonces el suelo que está haciendo la función de la columna, luego tengo mi viga en cantilever, que serían mis árboles, y tengo una fuerza lateral que es el viento. Tengo exactamente el mismo sistema de fuerzas, pero ahora lo estoy presentando en un estado natural. Entonces, en este momento, quien está recibiendo
Todo este esfuerzo del viento es la parte donde se está uniendo pues el árbol con el suelo, que son la parte de las raíces. Yo ahí voy a comenzar a generar tensiones. ¿Por qué tensiones? Porque generalmente en los suelos nosotros tenemos presencia de agua, más ahorita en las condiciones que yo les acabo de describir, donde tengo varios días en que ha estado lloviendo. Eso quiere decir que mi suelo está saturado de agua. Como está saturado de agua, quiere decir que todas las partículas están, por así decirlo, interconectadas por algo que, si ustedes se acuerdan, se llamaba cohesión. ¿De acuerdo? Y la cohesión era que la unión precisamente, o esta capacidad de las partículas de mantenerse unidas para evitar que se desgajaran unas de otra. Precisamente este fenómeno que nosotros estamos teniendo ahorita del agua interactuando con las partículas de suelo y resistiendo el empuje lateral del viento, estamos teniendo una tensión virgen que está siendo ocasionada por cuestiones no necesariamente que tienen que ver con el hombre. Ok, me voy a mi siguiente. Tengo tensiones inducidas, que son las acciones impuestas por las obras construidas al interior de los macizos o en la superficie. Un muro de contención, yo le voy a construir un edificio en la parte de encima, es decir, de alguna forma, con algún tipo de edificación, con algún tipo de obra, yo voy a modificar el estado en el que se encuentra un suelo ahorita sin ningún tipo de presión. En el momento en el que yo empiezo a construir una casa y comienzo a cimentar y comienzo a levantar ahora sí que la edificación a los niveles que yo quiera, voy a comenzar a aplicar cargas, ya sean de compresión, pueden ser cargas de compresión, perdón, compresión, cortante, incluso podemos tener torsión, como ahorita ustedes mismos los decían. Pero principalmente lo que va a empezar a suceder es tensión. ¿Por qué tensión? Muy bien, si ustedes se acuerdan de la definición de tensión, decía que iba a ocasionar ¿qué? Un aumento del volumen y las fuerzas iban a empujar en sentidos opuestos. Eso que me está diciendo. Bueno, ahora no vamos a pensar en columnas, no vamos a pensar en traves porque el suelo no tiene forma. Entonces quiero que piensen en una masa de tierra sin forma. Mi masa de tierra sin forma es este objeto que está aquí. Y bueno, a este objeto que está aquí, que es tierra, yo de pronto decido que quiero venir y ponerle una construcción aquí. Esta construcción, por efectos de la gravedad, inmediatamente lo que va a hacer es empujar hacia abajo, generando compresión. Ah, pero como está comprimiendo, y como está comprimiendo, ¿qué va a pasar? Pues las partículas se van a reacomodar. ¿Para qué? Pues para que las que estaban aquí debajo de la casa ahora tengan un nuevo lugar donde puedan estar. Como se van a reacomodar, las partículas se van a hacer generalmente hacia los lados, también hacia abajo, pero también hacia los lados, por el efecto mismo de que en el suelo yo tengo agua. Como se van a empezar a hacer hacia los lados, yo voy a tener fuerzas empujando hacia acá y voy a tener fuerzas empujando hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Que mi suelo va a tener un aumento de volumen. Ese aumento de volumen va a ser perceptible dependiendo del tipo de suelo. En algunos casos sí, en algunos casos no. En algunos casos, después de que yo construí, puedo comenzar a ver este fenómeno al acercarme a las casas, donde el suelo sube de nivel a la orilla del edificio. ¿Puede suceder esto? Sí, claro que sí puede suceder. Caso más claro que hay en la vida, Ciudad de México, Palacio de Bellas Artes, con el eje central. Precisamente, si alguna vez han tenido la oportunidad de estar ahí, y si no, ahorita lo googlean, el Palacio de Bellas Artes, el acceso principal tiene una escalinata para entrar. Bueno, como todo el edificio de Bellas Artes, tanto por el interior como por el exterior es mármol, es un edificio sumamente pesado. Su estructura es de acero, es de metal y está forrado, básicamente. Bueno, pues es una estructura tan pesada, y los suelos de la Ciudad de México son tan compresibles porque están tan llenos de agua, que lo que sucedió es que el edificio primero se comenzó a hundir. Después, cuando el resto de los edificios, ¿cuál es el resto de los edificios? Si en esa zona ubican, tenemos en la contraesquina a la Torre Latinoamericana, está enfrente la tienda de Sears, tenemos en la parte de atrás
Ahí está un teatro, ahorita no me acuerdo cómo se llama ese teatro. Y bueno, edificaciones que fueron surgiendo después. Al principio el edificio se hundió, como esto que tenemos aquí. Después, como surgieron edificios alrededor generando sus propios pesos, lo que sucedió ahora es que el edificio de Bellas Artes se levantó. Entonces, en esa zona, precisamente, el edificio de Bellas Artes, hagan de cuenta, está en este talud. Ustedes necesitan una escalerita para subir. Luego hay un hundimiento que es toda esa plazoleta donde luego se ven manifestantes y gente tomando el sol. Y luego hay otras escaleritas para subir al nivel de calle. Este hundimiento original no era del proyecto. Esto se tuvo que ir acondicionando conforme el edificio se fue asentando por efecto de todos los edificios que tenían alrededor. Y eso tiene que ver con la resistencia del suelo precisamente. Recuerden que en la Ciudad de México llevan años y años y años extrayendo agua. Tanto es así que han modificado de forma considerable el porcentaje de humedad que hay en los suelos. Antes teníamos suelos que eran, vamos a llamarles así, expandibles. ¿Por qué? Porque la presencia de agua y la mezcla de sus partículas hacía que abundaran precisamente, que se hicieran voluminosas, pero ahora con esta cantidad de agua que ha disminuido, lo que está sucediendo con los suelos en lenguaje común es que se están chupando y entonces se están contrayendo. ¿Qué pasa? Año atípico de lluvias, como son suelos de un alto nivel de absorción de agua, en cuanto llueve, pues se vuelven a hinchar y entonces se vuelven a levantar estos edificios. Lo que le sucede al suelo de la Ciudad de México es que está en una constante contracción y expansión, es decir, se está tensionando y se está contrayendo. Y muchos de estos efectos se van a ver potenciados por las estructuras mismas. Por eso nosotros ahora, en los años cada vez más recientes, de que nuestras lluvias cada año son más atípicas, y si no, pongan atención a las noticias, van a ver que el siguiente año van a decir la peor lluvia en los últimos 50 años, y luego el siguiente año la peor lluvia en los últimos años, porque cada año tenemos la peor lluvia de los últimos años, porque hemos modificado tanto nuestro clima que ahora estos factores cada vez son más normales que sean atípicos, aunque suene raro. La segunda parte que tiene que ver con las lluvias, aparte de las lluvias, perdón, es la alta densificación del suelo. La Ciudad de México está más que sobrepoblada, está ultra construida y por lo tanto estas modificaciones de tensiones inducidas pues son recurrentes y tenemos zonas que son más susceptibles a sufrir estos efectos que otras zonas. Por eso es la importancia de la mecánica de suelos, de no nada más construir por construir, sino tener un estudio previo que a mí me permita conocer el comportamiento de ese suelo, cómo se va a comportar ese suelo cuando tenga una temporada de lluvias, cómo se va a comportar ese suelo cuando tengo una temporada de sequías y precisamente en una de sus lecturas que viene para este parcial, recuerden que tienen ya las actividades agendadas para el segundo parcial, es una que se llama agua en los suelos y nos va a hablar de lo que le hace el agua a cada uno de los suelos y también la condición en la que vamos a encontrar el agua. Con condición me refiero a que si el agua va a estar en un estado líquido o en un estado sólido, por ejemplo, agua congelada, porque la forma en la que el agua se encuentra en el suelo va a afectar de formas diferentes el comportamiento de los suelos mismos. Entonces, por favor, no me había acordado de lo de sus actividades, empiecen a revisar sus actividades de Classroom, por favor, para que pues en este parcial tengamos la mayor cantidad de porcentaje de escala que pueda ser posible acumular. Tensiones geostáticas son debidas apenas al peso propio del suelo. La parte del suelo mismo, así como un edificio mismo, aparte de sus cargas vivas, yo tengo que considerar sus cargas muertas. ¿Y cuál es la carga muerta? El peso mismo del edificio, ¿ok? En el caso del suelo, el peso mismo del suelo puede ocasionar tensiones. Yo sé que esto no es exactamente suelo, pero quiero que piensen en este comportamiento. No sé si alguno de ustedes sabe o tiene familiares o conoce cómo es el proceso de fabricación del adobe. Todavía en nuestro país pues hay muchas regiones donde se utiliza y aunque de alguna forma está bastante desvirtuado el material, lo cierto es que es un material que tiene muchísimos beneficios, no solamente estéticos y no solamente acústicos y térmicos por la parte de la arquitectura, por la parte de la ingeniería
el adobe se comporta como una estructura monolítica, lo cual quiere decir que una estructura de adobe va a tener una alta resistencia a los sismos porque es un solo elemento, aunque esté hecho a base de diferentes bloquecitos de adobe. Pero, aquí viene el gran pero del adobe. Hay un motivo por el cual los bloques de adobe tienen que ser tan gruesos, porque el adobe es tan pesado en sí mismo que si el ladrillo, vamos a llamarle así, el bloquecito de adobe fuera esbelto, no resistiría su propio peso y se empieza a comprimir. Si ustedes han visto esas edificaciones viejitas de adobe, ya algunas, sobre todo las que pues no les dan mantenimiento y están descuidadas, van a ver que la degradación del adobe se da por la parte del suelo hacia arriba. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros tenemos un fenómeno de capilaridad, que es la ascensión de ¿qué? Del agua a través de los espacios pequeñitos de las partículas hacia arriba por una variación de presión. Bueno, si la última fila del adobe entra en contacto con el suelo y este suelo comienza de pronto a saturarse de agua, va a comenzar a subir el agua. Y al comenzar a subir el agua, lo que va a hacer es reblandecer la parte baja o la hilera baja del adobe y entonces el peso propio del adobe, es decir, del resto de los muros, de las hiladas que tengo hacia arriba, van a empezar a comprimir la primera hilada y por eso las estructuras viejitas de adobe van a ver que en la fundación o en la parte de abajo, en la hilera de desplante, es donde empiezo a tener los problemas. Empieza incluso a perder la forma del bloquecito y ya se ven como montoncitos de tierra nada más. La proporción para construir adobe es la altura que tú quieras, es el ancho, es el 10% del ancho de tu bloque. Traduzco, si tú quieres un muro de 2 metros de alto, tu espesor del adobe debe de ser de 20 centímetros. Si tú quieres un muro de 3 metros de alto, el espesor del adobe debería de ser de 30 centímetros. El problema cuando empezamos a rebasar estas alturas de 2 metros, 2 metros y medio, es precisamente el tema de que la mampostería, que aquí el adobe se comportaría como una mampostería, no resiste los empujes laterales. Para resistir los empujes laterales, yo necesitaría marcos o cerramientos, tal cual. El problema es que combinar el concreto con el adobe no es una buena opción. No compaginan bien. El concreto tiene una resistencia demasiado alta a la deformación a comparación del adobe. Cuando sí funciona con las maderas. El problema de las maderas es que se vuelven caras. ¿Qué tan fácil es encontrar una viga de madera que tenga 40 centímetros de espesor, 30 centímetros de espesor y que tenga el largo de mi muro? Por eso, aunque sí tenemos haciendas que están construidas así, aunque sí tenemos estas casonas antiguas que están construidas así, pues realmente son la minoría. Antes la gran mayoría de la gente y por eso, y tiene una razón de ser, por eso los jacalitos, las cocinas de humo, todas estas casitas de tipo de arquitectura tradicional que vemos todavía en nuestras comunidades, son bajitas y el dintel de la puerta no es tanto porque antes la gente fuera chaparrita. Sí, era más bajita que ahorita, pero tiene que ver más con un tema estructural. Nada más dejaban la altura máxima que les permitía precisamente el adobe y luego ya veíamos aparecer ese dintel de madera arriba del marco de la puerta. Por eso nuestras construcciones de adobe son bajitas, porque entre más altas se hicieran, más espesor requerían del adobe. El problema es que el adobe por sí mismo pesa demasiado y el mismo adobe va a empezar a comprimir las partes de abajo. Este mismo fenómeno nosotros lo podemos ver en el suelo. El peso propio del mismo material va a ocasionar que se genere compresión. Por ahí, no sé, porque no me sé muy bien su plan de estudios, no sé si ya están llevando el tema de trazos carreteros. Seguramente en esta parte ya vieron que los materiales, con materiales me refiero a materiales de tierra, hablemos de materiales para subrasantes, para bases y demás cuestiones, tienen algo que se le llama talud natural. ¿Y cuál es el talud natural? El ángulo natural en el que van a permanecer. Si ustedes alguna vez han visto cuando descargan arena o cuando descargan la grava de los carros de volteo, inmediatamente se forma una montañita y en cuanto se retira el carro, la montañita, aunque nadie la toque, la arena se sigue moviendo y se sigue acomodando y siguen rodando como gravas y hasta que llega un punto en el que esa arena deja de deslavarse y esa grava deja de moverse y es porque ya llegó a su talud natural. Quiere decir que esa pendiente es la que naturalmente
resiste. Entonces, a esto es a dónde voy. Los materiales por sí solos, acuérdense que hablamos de materiales de suelo, van a tener una cierta resistencia a los diferentes tipos de esfuerzos. Cuando yo supero esas resistencias es cuando voy a empezar a ver temas, ahora sí, de fallas precisamente en las estructuras, y esas fallas las van a ocasionar ¿qué? Estos esfuerzos que ahorita nosotros acabamos de investigar, pero más que esos esfuerzos tiene que ver con que supere la resistencia máxima del material a esos esfuerzos. ¿De acuerdo? Ok, nos vamos a quedar aquí, ya son 10:44, les robé 4 minutitos. Continuamos la siguiente clase a partir de aquí de las tensiones en los suelos y no, les dejo tarea la siguiente semana. Empiecen por favor a revisar lo de Classroom para que no se les vaya a juntar el trabajo y sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana y pues que tengan bonita tarde.